Buenos días. Bienvenido a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite en vivo desde este país de Canadá. Estamos muy contentas de estar de nuevo con ustedes. Esta mañana nuestra serie la hemos titulado La líder que Dios quiere que seas. Estamos en este día queriendo platicarles acerca de los principios aplicados a las mujeres líderes. Por lo tanto, nuestra cita bíblica va a ser Tito 2, versículo 3b, y también Tito 2, 4a. Y vamos a empezar esta mañana desde su programa Radial Ánimo. Vamos a empezar hablando acerca de la cita bíblica. Dice la palabra de Dios que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. En el contexto del texto se va a referir a lo que Dios desea que nosotros seamos como líderes. Las mujeres somos llamadas a la feminidad bíblica. Y en este ejemplo, el propio ejemplo de piedad de nosotras va a dar a las mujeres ancianas el derecho y la credibilidad para instruir a las jóvenes de la iglesia. Las mujeres grandes deben de ejemplificar las virtudes sobre las cuales amonestan y enseñan. Vamos a hablar acerca del líder. ¿Qué es ser líder de mujeres? Todos sabemos que trabajar en el ministerio de mujeres es una batalla, es demandante y hay mucho en juego. Escuchamos de líderes de mujeres en todo el país que están en necesidad de ánimo y consejo para servir mejor a las mujeres bajo su influencia. Queremos animarte a continuar esta mañana, porque la recompensa de vidas cambiadas hace que valga la pena el costo y el esfuerzo que toma. Nosotros nos alegramos cuando vemos familias restauradas, familias que están aplicando la palabra de Dios a sus vidas, que están mujeres volviendo su corazón a Dios, a sus hijos, que están amando a sus esposos, que están respetando a sus esposos. Y ese es realmente nuestro llamado, que nosotros podamos, las mujeres grandes, las mujeres ancianas, enseñarle a las mujeres jóvenes cómo Dios tiene el poder, la gracia para restaurar familias. Imagínate esta mañana un letrero que diga: se buscan maestras del bien. Vamos a compartir un artículo que me llamó mucho la atención de Débora Casares de Rivera. Es una amada hermana que, como nosotros, comparte artículos sobre la feminidad y nos comenta acerca de la mentoría. Ella se casa a los 24 años y unos meses antes de su boda tuvo una conversación con una chica de 23 años y ella le preguntó: ¿por qué te casas a los 24? Yo tengo tan solo un año menos que tú y me siento una bebé. Ella estaba en ese momento, esta muchacha, en una relación de noviazgo de 7 años. Su comentario fue confuso. ¿Cómo una persona de 23 años puede sentirse una bebé y a su vez estar en una relación de noviazgo desde hace 7 años? Vean cómo somos de contradictorias nuestras palabras con nuestros hechos. Ese mismo día, entre ellas, estaba otra mujer de 38 años que tenía 2 hijos de 8 y 10 años. Ella era la mujer ideal que nos pinta el siglo XXI. Se vestía muy bien y al verla fue fácil notar que para vestirse así debe de tener un trabajo de al menos 8 horas al día. Ese era su caso, lo cual implicaba no estar en casa con sus hijos. Con eso en mente, Débora se preguntó: ¿alguna vez has considerado
Débora le preguntó a esta mujer, ¿alguna vez has considerado renunciar a tu trabajo para quedarte en casa? La respuesta inmediata y sin necesidad de pensarlo de la otra mujer fue no, con un tono que indicaba que ella se preguntaba cómo se le ocurría a Débora hacerle esa pregunta. Y continuó diciendo, amo mi trabajo. Ella y otras mujeres la aconsejaban a Débora que considerara posponer la fecha de su boda. Le decían que viajara con sus amigas, que estudiara, que conociera gente, que disfrutara su soltería. Y cuando supieron que su decisión estaba tomada, ahora el consejo era que se cuidara, que no tuviera hijos pronto porque era joven, que debía disfrutar su matrimonio. Y bueno, siendo sincera, Débora, tanto bombardeo resultaba abrumador. Hermana, ¿has llegado a hacer alguno de estos comentarios o pensado de esta manera? Débora, no está en contra de viajar, ni de tener amigas, ni de conocer gente. El problema es cuando estos consejos ni siquiera son filtrados a la luz de la palabra de Dios. Y más bien son puestos por encima de cualquier mujer. Entonces, ¿cómo debe ser el consejo y ejemplo para las mujeres que vienen detrás de nosotras? Recuerda el llamado de Tito 2, 3b, versículos 4a. ¿Cuál es nuestro llamado? Para enseñarle a esas jóvenes. Dice la palabra de Dios, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a, más adelante dice, amar a sus maridos y a sus hijos. Pablo va a dar esta instrucción de cuáles deben de ser las características de una mujer piadosa, que a su vez será de ejemplo para mujeres jóvenes, y dice, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y después habla de lo que estas mujeres deben de enseñar a las mujeres. ¿Qué es lo que las mujeres sabias, ancianas, grandes deben de enseñarle a las mujeres más jóvenes? ¿Qué es ahí donde está el liderazgo de la mujer? Las vamos a enseñar vamos a enseñar a estas mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser puras, hacendosas en el hogar, a ser amables, a ser sujetas a sus maridos. Pablo está llevando a cada mujer a vivir esto para enseñarlo también a las jóvenes. Aquí está el liderazgo. ¿Cuántas de nosotras no hemos visto matrimonios destruidos? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto hogares en donde la mujer hace todo menos cuidar su casa, cuidar a sus hijos, menos atender al marido, respetarlo? Lo que esto significa es que Pablo está llamando a cada mujer para que enseñemos esto a las más jóvenes. ¿Cuántas mujeres grandes que nunca quisieron tener la sabiduría de Dios para dedicarse a su casa y a sus hijos, y te van a poner muchos pretextos no bíblicos para justificar esta falta en sus hogares? Aún el día de hoy siguen sin comprometerse con Dios. Ya hasta son abuelas, o todavía no son abuelas, pero ya todos sus hijos están grandes, y se niegan a obedecer lo que dice la palabra, se niegan a tener un encuentro con Dios, y las ves que están involucradas en diferentes enseñanzas que no tienen que ver nada con la escritura, y están llevando un liderazgo que lo único que las ha llevado es a que su vacío sea cada día más grande. Porque no sé si tú sepas, amada hermana, amiga que hoy me escuchas, el vacío que está en tu corazón es del tamaño de Dios. Es de vital importancia enseñar con la palabra de Dios qué significa amar a nuestros maridos e hijos, qué significa ser prudentes, puras, amables y cuidadosas del hogar. Y para poder enseñar esto, es aún más importante que nosotros pasemos tiempo con el Señor, con su palabra y en oración para así poder conocer a nuestro diseñador. Mary Cassian dice que el diseñador de un producto
es quien mejor conoce el producto. El diseñador es quien sabe cómo y por qué fue hecho, cómo armarlo y cómo funciona. Si somos intencionales en pasar tiempo viendo el manual que el diseñador nos ha dejado, podremos conocerle. Conoceremos también, amadas hermanas, cuando nosotros escuchemos este llamado a ser líderes, ¿para qué nos creó Dios? ¿Y qué afectó el diseño inicial? ¿Y cómo éste está siendo perfeccionado en cada una de las que les han reconocido como Señor hasta su regreso, gracias al sacrificio de su Hijo en la cruz? Regresando con el comentario de Débora, dice ella que lamentablemente fueron pocas las mujeres que al enterar de que estaba por casarse le hablaron de la importancia de amar a su marido y de cuidar su casa. Como abogada, amadas hermanas y amigas, he visto y me he dado cuenta durante consejerías de divorcio, consejerías acerca de los hogares, que porque las mujeres cuando nos casamos no nos hablaron de la importancia de amar a nuestro marido y de cuidar nuestras casas, es por eso que muchas casas terminaron en divorcio, en separaciones. Pero damos hoy gracias a Dios que Él es el restaurador de las familias, de las mujeres, de los hombres y de cada familia que hoy se encuentra en crisis. Entiendo que para amar y abrazar estas verdades que caracterizan a una mujer verdadera, hay que entender que también hay una motivación que nos lleve a cumplir y por ende enseñar este diseño. Solamente la familia y el alma que Dios ha restaurado puede el día de hoy desear el liderazgo en esta área de sus vidas. El propósito de Tito 2, capítulo 2, versículo 5b, es para qué Dios desea que seas líder, para qué Dios desea que como mujer grande, que como anciana, que como una influencia en el medio donde tú encuentres, enseñes a las otras mujeres a amar a sus maridos y amar a sus hijos, a cuidar sus casas. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene al enseñarnos esto? Es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es nuestro propósito, para ser esas líderes de mujeres, para ser esas líderes que influencian a las más jóvenes. Este es nuestro motor, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Como creyentes debemos desear que la palabra de Dios no sea blasfemada. Queremos ser maestras del bien para otras jovencitas, por amor al Dios que nos ha transformado, y de esta manera presentarnos juntas como obreras aprobadas que no tienen de qué avergonzarse, sino que han mostrado con precisión la palabra, el evangelio de verdad a las que nos rodean. Como dice 2 de Timoteo 2:15. Debemos de ser intencionales, amadas hermanas y amigas, en mostrar y enseñar la feminidad bíblica. Como dice Mary Cassian, es un tema realmente crítico porque tiene que ver con nuestra identidad y con quién nos creó Dios para ser. Como creyentes hemos muerto a nosotras mismas y ahora nuestra vida está en Dios. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, tenemos una nueva identidad y no debemos dejarnos llevar por las filosofías del mundo. Ve lo que ha dejado las filosofías del mundo: hogares destruidos, mujeres amargadas, hijos amargados con los padres. Y aunque tú las veas en las redes sociales, viajando, tomándose fotos, siendo líderes en otras áreas de su vida, una cosa tú vas a poder notar: el grande vacío que hay en sus corazones. Porque estas mujercitas, cuando llegan a sus casas, después de haber liderado afuera en un área que Dios no le mandó, después de haber viajado, después de haber tenido una fiesta, después de haber cerrado un negocio, cuando cierran la puerta de su casa, ahí viene ese vacío. Ahí viene
otra vez aflorar la amargura en sus corazones, porque no tienen esa identidad que solo Dios te puede dar, porque andan en rebeldía contra Dios, porque ellas no van a respetar a su marido porque Dios lo dice, porque tienen su propia sabiduría para no obedecer. Mujeres rebeldes, amadas hermanas, que hoy por hoy las vas a ver deambulando y las vas a ver tratando de influenciar a las jóvenes, pero no como maestras del bien, sino como maestras del mal, para arrastrar con ellas a todas esas jovencitas que se dejen influenciar por su maldad. Yo te pregunto hoy, mujer y amiga que me estás escuchando, ¿qué consejo estás dándole a las jóvenes que están a tu alrededor? ¿Le estás enseñando a vivir la vana manera de vivir que tienes? ¿La estás confundiendo con todas las filosofías del mundo que tú tienes, que ni siquiera a ti te han hecho feliz, que ni siquiera tú te sientas realizada? ¿Estás tú contaminando a las demás con tu amargura porque tienes una rebeldía contra Dios? Porque estás amargada contra Dios porque algo te pidió, algo te quitó o algo te negó. Sé honesta, amada hermana. Las mujeres que asimismo se llaman cristianas, a excepción de la que primero comentamos, que a sus 23 años se sentía como una bebé, con una relación de 7 años de noviazgo, y aunque tenían buenas intenciones al compartirle a Débora sus comentarios cuando ella se iba a casar, sus consejos bíblicos, sus consejos no eran bíblicos en lo absoluto. No estaban fundamentados en las Biblias. Ten cuidado, jovencita, ¿quién te está aconsejando? Ten cuidado a quién estás imitando como tu modelo en esta vida. En el feminismo puro, en el que no tiene nada que ver con el feminismo que Dios nos enseña, la libertad que te muestran es una libertad en el mundo. La independencia que te enseñan está fuera de Dios. Y la autonomía que te enseñan a tener es sin necesidad de Dios. Amada hermana, amiga, amada hermana y amiga mía, pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios que ponga sabiduría en tu corazón. Pídele a Dios que te dé el espíritu de inteligencia para que puedas discernir, para que dejes de llevar esa vida vana, esa vida hueca, esa vida que tú sabes que Dios te conoce, donde hay sonrisas falsas, donde hay entretenimiento temporal. Reconoce delante de Dios tu pecado, que tú amas al mundo, que tú amas una independencia fuera de Dios y que tú gritas en todo momento que tú no necesitas de Dios, aunque hables con Él de tu boca, aunque lo menciones en las redes sociales. Dice Dios que por sus frutos los conoceréis. Y si tú eres una mujer que hoy está llena de amargura, que está en hiel de amargura, porque por tus frutos se reconoce, yo te invito hoy, amada hermana y amiga, arrepiéntete y busca el perdón de Dios. Arrepiéntete de esa vida vana, que ni el dinero, ni los viajes, ni el placer, ni el sexo, ni las diversiones te van a llenar. Yo hoy, como Débora, deseo que tu perspectiva como una esposa, joven o adulta, sea de ayuda para ti. Lloro en el Espíritu del Señor para que obre en ti, mujer que no conoces a Dios, para el efecto de que seas esa mujer sabia que edifica a otras jóvenes en la fe, que dejes de ser maestra del mal para las demás jóvenes y hoy te vuelvas a Dios con tu corazón y seas una maestra del bien. Deja de enseñarle a las jóvenes a amar el mundo. Vuélvete a Dios en arrepentimiento y aprende a ser una maestra del bien.
quiero terminar el programa resumiendo que una mujer líder conforme al corazón de Dios es una ambición noble, digna y honorable. Y va a motivar a la gente a buscar el liderazgo. Dos cosas: un profundo amor a Cristo y una genuina preocupación por la iglesia. Pidámosle a Dios que como cristianas que somos llamadas a desarrollar los talentos que Dios nos ha dado y a sacarle el máximo provecho a nuestras vidas, podamos en su gracia desarrollar al máximo los poderes y capacidades que Dios nos ha dado. Te invito, tú amiga que me estás escuchando hoy, vuelve tu corazón a Dios. Reconoce delante de Dios que tu hogar se destruyó por tu necedad. Como dice su palabra, pídele a Dios sabiduría para que restaure tu hogar. Y no solamente para que restaure tu hogar, para que restaure tu vida, para que vuelva a una comunión contigo y sobre todo, para que te haga una líder, que sea una maestra del bien para enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por permitir predicar las buenas nuevas a los demás. Señor, yo te ruego y te suplico que avives nuestros corazones para que seamos maestras del bien, Señor. Padre, que con nuestros errores y nuestros aciertos, Padre, que hemos vivido, podamos, Padre, aconsejar a las más jóvenes, amar a sus maridos y amar a sus hijos, Padre. Por favor, Señor, solo tu preciosa salvación nos puede hacer maestras del bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Les doy gracias por este día. Gracias por acompañarme. Deseo de todo corazón que tengan una excelente y bendecida semana. Y sobre todo, que nos sigamos llenando de la palabra de Dios para que continuemos siendo verdaderamente felices. Solamente Dios le da la felicidad al hombre. Hasta luego. Que tengan un excelente día.